Buenos días, soy Pablo Guevara y soy estudiante de la licenciatura en Teología y esta mañana voy a defender mi ensayo que es el parcial de la asignatura de Teología Bíblica y Sistemática. El ensayo tiene el siguiente título: Síntesis de los fundamentos teológicos de la revelación divina a la obra del Espíritu Santo. La teología cristiana sabemos que se define como el estudio de la revelación divina y que está plasmado en las Escrituras. Y por supuesto, esto tiene a Dios como una pieza fundamental, a la Biblia o a la palabra como la fuente y a la piedad como un objetivo fundamental. En este sentido, la teología sistemática no opera de forma aislada, sino que va a constituir una organización metódica de las verdades bíblicas mediante una síntesis, vamos a decirlo así, que abarca la totalidad de esa revelación que tenemos escrita. Ahora bien, para lograr esta estructura ordenada, la teología sistemática depende intrínsecamente de la teología exegética. Mientras que la exégesis se va a encargar del examen detallado de cada palabra, frase y párrafo de los textos individuales en sus idiomas originales, la teología sistemática va a coordinar y va a encargarse de sintetizar estas verdades bajo temas específicos. Sin la base del exégesis, la teología sistemática va a correr el riesgo de desligarse profundamente de la palabra de Dios, de la palabra viva, convirtiéndose en una mera filosofía humana. Por eso, la exégesis provee siempre los materiales de construcción esenciales sobre los cuales se edifica la estructura de toda doctrina. Esto va a garantizar que cada afirmación sobre Dios esté anclada en una interpretación gramático-histórica correcta del texto sagrado. Esta base exegética nos va a permitir profundizar en el ministerio de la encarnación y la revelación suprema de Dios en la persona de Jesucristo. La deidad de Cristo no es una construcción teológica posterior, sino una verdad absoluta atestiguada por sus propios atributos divinos y sus funciones soberanas. Cristo posee atributos comunicables, sabemos, e incomunicables que lo identifican como Dios. Por ejemplo, su eternidad, al existir Él antes de la creación, su omnipresencia al estar con sus discípulos hasta el final del mundo, su omnisciencia al conocer los pensamientos más íntimos de nosotros, los seres humanos, y por supuesto su omnipotencia, que demuestra su poder sobre la naturaleza y sobre la muerte. La comprensión ortodoxa de esta realidad se consolidó históricamente en la definición de Calcedonia en el 451. Este referente doctrinal para nosotros es vital porque establece que Cristo es perfecto Dios y perfecto humano, siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. En Calcedonia se afirmó que estas dos naturalezas coexisten en una sola persona sin confusión, lo que significa que no se mezclaron para formar una tercera sustancia sin cambio, pues la divinidad no dejó de ser al encarnarse como tal, sin división y sin separación, asegurando que Cristo es un solo sujeto individual. Esta definición fue la respuesta necesaria para corregir errores como el eutiquianismo, que pretendía absorber la humanidad en la divinidad, o el nestorianismo, que sugería una separación de personas. La necesidad de estas dos naturalezas completas son requisitos teológicos indispensables para que Cristo cumpla su función como el único mediador cualificado entre Dios y los hombres. Como Dios hombre, Jesús va a ejercer también su triple oficio, es decir, profeta, sacerdote y rey. En su oficio de profeta, el Señor nos ofrece a sí mismo como el sacrificio perfecto y continúa intercediendo por nosotros los creyentes.
En su oficio de rey gobierna con soberanía sobre la iglesia y sobre el universo. Su divinidad era estrictamente necesaria para satisfacer la justicia santa de un Dios infinito. Solo un sacrificio de valor infinito podía pagar la deuda eterna del pecado. En otras palabras, si Cristo no fuera Dios, su muerte solo habría cubierto su propia vida. Pero al ser Dios, su sacrificio tiene alcance universal para todos los que creen. Al mismo tiempo, su humanidad era esencial para actuar como nuestro sustituto legal, para morir en nuestro lugar, en el lugar del hombre. Él debía ser hombre. Solo como humano, él podía experimentar la tentación, el sufrimiento, convirtiéndose así en nuestro sumo sacerdote compasivo, en aquel que puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo. Además, su humanidad perfecta era necesaria para cumplir legalmente el pacto davídico, presentándose como el heredero legítimo de David, cuya soberanía no iba a tener fin. Esta unión hipostática, como se le llama, permitió a Cristo derrotar a Satanás en el mismo terreno donde el hombre había fallado originalmente, desarmar los poderes de las tinieblas mediante su obediencia perfecta y su resurrección gloriosa. Finalmente, el estudio de la revelación divina se completa con el análisis de la persona del Espíritu Santo dentro de la unidad trinitaria. La personalidad del Espíritu Santo se justifica plenamente al observar que posee y exhibe los atributos propios de un ser personal y no meramente de una fuerza o influencia, como algunos dicen. El material bíblico nos muestra que el Espíritu Santo posee inteligencia, pues es capaz de escudriñar nuestros corazones, de escudriñar todas las cosas, aún en lo profundo de Dios. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. El Espíritu Santo posee sentimientos, ya que también la Escritura nos advierte que puede ser entristecido o que puede ser contristado. Posee también una voluntad soberana, evidente en la distribución de los dones espirituales, porque Él reparte como Él quiere, según 1 Corintios 12:11. Y en su guía específica a la iglesia primitiva en sus viajes misioneros, su deidad es igual, incuestionable, al ser llamado Dios en el libro de los Hechos y al poseer atributos incomunicables como la eternidad y la omnisciencia. Es fundamental para una sana teología sistemática distinguir entre la inspiración y la iluminación en la obra del Espíritu Santo. La inspiración fue aquel proceso histórico y único mediante el cual el Espíritu Santo actuó como el agente divino para supervisar a los autores humanos de la Escritura, de tal manera que sus escritos pudieran ser palabra de Dios inequívoca, palabra de Dios inerrante. Por el contrario, la iluminación es la obra continua y actual del Espíritu Santo en la mente y el corazón del creyente. Esta iluminación no debe confundirse bajo ninguna circunstancia con la recepción de nuevas revelaciones o palabras frescas que se puedan añadir a lo que ya tenemos escrito o al canon. Más bien es el proceso por el cual el Espíritu Santo quita el velo de nuestros ojos, el velo del entendimiento humano, permitiendo que nosotros como creyentes podamos comprender, podamos aceptar y también tengamos la capacidad de aplicar de verdad aquello que nos ha sido revelado una vez y para siempre en la Escritura, en la Biblia. Mientras que la inspiración garantizó que tuviéramos una fuente autoritativa, la iluminación garantiza que esa fuente sea espiritualmente inteligible, transformadora para el discípulo hoy en día. El Espíritu trabaja siempre en perfecta armonía con la palabra de Dios. Él es el autor que explica su propio libro, guiándonos a nosotros como estudiantes, como creyentes, como hijos de Dios, a una piedad que asegure la honra del Padre y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, la teología sistemática nos ofrece un resumen categórico de la enseñanza bíblica que va a permitirnos a nosotros como creyentes poder entender, poder dimensionar la grandeza de ese plan redentor de Dios desde el principio.
La interdependencia entre el exégesis y la sistemática asegura que nuestra doctrina sea bíblica y nuestra Biblia sea doctrinal. La encarnación de Cristo, entendida bajo el marco de Calcedonia y su triple oficio como mediador, revelan la perfección de la justicia y el amor de Dios manifestados en toda la historia. Finalmente, reconocer la personalidad y la deidad del Espíritu Santo, distinguiendo su obra de iluminación, nos va a proteger del misticismo subjetivo y nos ancla en la suficiencia de las Escrituras. Cada una de estas verdades se entrelaza para formar un cuerpo de fe robusto que no solo informa a nuestra mente, a nuestro intelecto, sino que nos capacita a nosotros como creyentes para vivir en adoración consciente y en una obediencia fiel ante la majestad de nuestro gran Dios. Muchas gracias.